Yo necesito hacer una introducción para que nosotros comprendamos un poco la situación que estamos viviendo o que pudiéramos estar viviendo como país. A partir del año 2010 sucedió un hecho aparentemente sin trascendencia en un país que solamente lo conocen los que viven allá. Se llama Túnez. ¿Quiénes han oído mencionar ese país? Nosotros, en geografía y alguna noticia, ¿verdad? ¿Qué resulta? Que un vendedor ambulante, que no sé si era frutero o qué, le impidieron seguir vendiendo, quizá en su tarantín, en su triciclo o en su punto donde él lo hacía, y también le quitaron los ahorros que él tenía, un exceso más de lo que se dan y las incongruencias que viven las sociedades. El individuo, victimizado y en manera de protesta, se inmoló, se incendió a sí mismo. Eso trajo como consecuencia una serie de protestas que empezaron en Túnez, se llevaron al presidente, siguieron con Libia, siguieron con Egipto, siguieron con Siria, siguieron con Amán, trataron de hacerlo en Arabia Saudita, y toda la costa mediterránea de África y parte de Asia, todos esos gobiernos se fueron, y lo que es peor, algunos todavía no han logrado salir de ese movimiento que se llamó Primavera Árabe, famoso despertar de esos países. ¿Por qué hago esta introducción pesarosa, azarosa, dirían algunos? Porque durante, no sé, quizás en los últimos 12 años, no, casi durante 20 años, después del debacle económico del 2003, que Dios nos permitió vivirlo primero que las otras naciones, nosotros hemos venido viviendo un tiempo de paz, de un supuesto desarrollo económico y de estabilidad política, de tal manera que nosotros se nos ha reconocido como uno de los lugares más apropiados para la inversión y por los temas de la seguridad y estabilidad política. Pero de repente estas cosas como que se han visto en su fragilidad frente a nosotros, y tenemos una serie de protestas que se han presentado, inclusive donde los diferentes grupos en alguna manera han coincidido en los lugares de protesta y donde se esperan mayores manifestaciones populares. Con esto yo no voy a emitir ningún juicio de aprobación o desaprobación de este fenómeno, simplemente los quiero referir de cómo empiezan los problemas en los países. Y nosotros como creyentes pudiéramos también vernos afectados por toda la problemática que traen estas manifestaciones, levantamientos sociales, independientemente como le quieran llamar algunos. También a esto se le suma un periodo de incertidumbre política y electoral que pudiera crear mucha preocupación en muchos de nosotros. Situaciones que hemos visto que han sucedido en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, que todavía no han logrado salir de esa situación, y de manera permanente en los últimos años, en los últimos lustros, en Haití. Lo vimos que sucedió también en Puerto Rico.
Y aunque nosotros veíamos toda esta problemática como muy lejana a nuestro país, te digo algo, ya la tenemos en la puerta. Nosotros no sabemos si producto de un chat, no sabemos si producto de un WhatsApp, no sabemos si producto de un video de los famosos reporteros sociales que aparecen, nosotros no sabemos cómo puede esto trastocar el orden en el que estamos viviendo. Y nos puede causar una preocupación legítima. Pero también nosotros podemos tener un aseguramiento legítimo que Dios nos transmite en su palabra. Habiendo comunicado e introducido con la fragilidad, y eso, que no les hablé de los movimientos de ocupación que se dan en otros países, en sociedades, como en el año 2008, con las protestas en tiendas de campaña en diferentes lugares, en ciudades de Europa y en Estados Unidos, y ahora no se sabe durante qué tiempo en Hong Kong. Y tú dirás, bueno, los reclamos son democracia, los reclamos son igualdad, son derechos, un sinnúmero de cosas, todas ellas muy bonitas, pero de unos resultados terribles en muchas de estas naciones. De seguro que cuando en Venezuela se arrancó con la protesta no se sabía dónde iba a terminar, y todavía no ha terminado, y no se sabe dónde va a terminar. Nosotros, como entes que pertenecemos y somos componentes de sociedades, llamémosle modernas, y que caen dentro de la categoría de sociedades interconectadas, oye, cualquier cosita que pase en cualquier lugar del mundo remotamente puede tener repercusiones aquí en nuestro país, y los creyentes también son víctimas de las realidades sociales que se dan en sus países. En Haití los creyentes sufren, en Venezuela los creyentes sufren, en otros países que no tienen levantamientos sociales, pero también hay abusos y persecución contra los creyentes. Estados que se encuentran nacionalmente bajo el juicio de Dios, como son naciones europeas, donde las mujeres sencillamente que no paren. Y tenemos sociedades sin esperanza como Holanda y otros países de Europa que sencillamente no pueden reponer la población que fallece. Y por lo tanto, su futuro, inclusive la estabilidad de servicios básicos como la seguridad social, son sistemas que se ven debilitados por toda esta situación que también afecta a quienes. ¿A quién también afecta? A los cristianos. Y frente a toda esta dinámica, yo he querido compartir el Salmo 121, un salmo de garantía, un salmo de cuidado, un salmo que nos ayuda en nuestra ansiedad y a enfrentar las realidades de nuestro tiempo, que no son diferentes a las realidades de todos los tiempos, cuando las personas viven algún estadio de peligro en sus vidas o están frente a proyectos que les pueden representar peligros importantes. El Salmo 121 se conoce como el Salmo de los peregrinos porque es el salmo o el cántico que muchos grupos entonaban cuando en su proceso de peregrinación se dirigían de sus ciudades y tenían que subir las montañas o los montes
que rodean a Jerusalén para dirigirse a algunas de las 3 fiestas nacionales importantes: la Pascua, el Pentecostés y también la celebración de las tiendas, de cuando se moraban en tiendas, que eran las 3 grandes celebraciones. Para nosotros hoy en día, en nuestra época moderna y de tanta tecnología, decir que tenemos que subir a la montaña, bueno, pues es un tiempo de turismo, es un tiempo de emoción, es un tiempo de disfrutar, es un tiempo de comida, es un tiempo de disfrute. Pero si nos movemos en nuestra mente a una sociedad agrícola y pastoril, el hecho de tú tener que trasladarte a pie por caminos a veces que se establecían solamente durante este periodo de peregrinación, esto representaba muchos peligros, como lo representa para cualquiera: peligros del camino, peligros de los ladrones, peligros del estado del tiempo, peligros de los accidentes, peligros de todo tipo. Entonces, aunque era un periodo maravilloso, de beneficio, necesario, de obediencia para los que se movían en esta peregrinación, de la cual los evangelios nos relatan 3 años en los cuales se nos narra Jesús participando en diferentes festividades. Y cuando pensamos en la bendición y en la alegría que sería el pueblo dirigirse en cantidades a Jerusalén, me imagino que, sin dejar a un lado las bendiciones del proyecto de viaje, también estaban los peligros del camino, las dificultades. Calculen que para el periodo de la Pascua, Jerusalén y sus alrededores pudieran recibir hasta 1 millón de personas. Por lo menos se nos habla en algunas fuentes de que para el periodo de las Pascuas también se hablaba de una cantidad similar de sacrificios. O sea, era un periodo indescriptible. Y si pensamos de los retos del camino, tiene todo el sentido la interrogante que se hace el salmista, o que propone este salmo en su versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, a todo ese trayecto que tenemos que recorrer desde el punto A al punto B, desde la llanura, desde nuestros hogares hasta llegar a la ciudad amada, a Jerusalén. Un viaje lleno de peligros y de situaciones. Alzaré mis ojos a los montes. Y fíjate que cuando estamos hablando de los peligros del camino, subiendo montañas, el primer peligro, ¿cuál es? La montaña. ¿Por qué? Porque simplemente hasta un resbalón es algo que puede terminar en una herida de importancia, sino hasta la vida. Y tenemos unos retos incalculables por delante. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Un socorro que puede requerir o que requiere ser mayor que los peligros del camino: deslizamiento de tierra, fallo del vehículo, asaltantes, problemas, enfermedades y todo eso. De manera que
Para los viajeros, el camino representaba una situación insalvable. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién podrá ayudarme en el camino? Yo tuve la oportunidad en su momento con un grupo de jóvenes y hermanos de la congregación, hicimos el viaje al Pico Duarte. La elevación más importante, más alta de las Antillas, que conlleva 3 días subir y bajar. No me preguntan cómo yo lo hice, no viene al caso, de eso hace mucho tiempo. Yo era diferente y había muchas cosas que eran diferentes en aquel momento. Pero ¿qué nosotros hicimos? Contratamos unos guías profesionales, de esos que suben y lo hacen en un día. Y nosotros teníamos seguridad. Pero ¿qué tú me dices si nos agarraba un tiempo de tormenta? Hay gente que se ha perdido entre las montañas y no ha aparecido. Hay tantas cosas que tú dices, los preparativos y las precauciones regulares no me sirven para esto que tengo por delante. Por eso la respuesta que el salmista también da, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué tipo de socorro necesito yo para una situación que sobrepasa todas mis capacidades? El versículo 2 nos da la respuesta. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. ¿Y cuál es la atribución? ¿Cuál es la característica? ¿Por qué debería producir en nosotros confianza y seguridad de que Jehová sea quien provea nuestro socorro? Una característica importante. Cuando tú vas al médico, tú dices, bueno, yo voy a tal médico porque ese médico estudió en tal lugar, este médico ocupó una posición importante en tal ciudad importante del mundo, este médico ha realizado tantas intervenciones de este tipo, y eso nos produce cierta confianza. ¿Okay? En el caso de nosotros, las credenciales de Jehová, ¿sabe cuáles son? Que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú te pones a pensar en las implicaciones y significado de que el Señor sea el creador de los cielos y la tierra, esto sobrepasa, escapa a cualquier limitación de la realidad humana y también a cualquier dificultad que nosotros pudiéramos vivir, porque Él fue quien hizo que los cielos y la tierra. Él es todopoderoso. Y cuando nosotros estamos frente a situaciones de este tipo, podemos descansar en la realidad de que nuestra seguridad no depende del partido, de la estabilidad política, no depende de nuestros ahorros, no depende de otra cosa que no sea que la intervención y la provisión divina del Señor, porque Él fue que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Y luego, más adelante, nos va a seguir hablando por qué Dios es el idóneo, es el socorro perfecto para nuestras necesidades. Necesidades que, por lo que hemos visto alrededor del mundo, cuando se entran en periodos de dificultad, no importa el ejército, no importa la política, no importa nada, especialmente cuando tú tienes cientos de millares o personas que se abocan a protestas y ya nadie controla esta situación, como sucedió en Brasil con el alza del transporte público, que la misma presidenta terminó poniéndose del lado de los que protestaban. Es decir, no tenemos nada ni nadie que nos garantice nada. Nuestro socorro viene ¿de quién? De Jehová, que Él fue el que hizo los cielos y la tierra. No importa lo que esté pasando frente a nuestra casa,
No importa lo que esté pasando en nuestro trabajo, no importa el tiempo de dificultad que estemos viviendo, Dios fue que hizo que los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Uno de los problemas cuando vamos subiendo montañas es el resbalar. Que el resbalar puede no solamente sacarte del camino, el resbalar puede lastimarte un tobillo, una extremidad, tú te puedes lacerar en la caída. ¿Y qué pasa? Que Dios es quien nos cuida. Él es nuestro cuidador. Él va a estar con nosotros a lo largo de todo el camino. No significa esto que nosotros no vamos a sufrir como las demás personas, pero tenemos la garantía que, a diferencia de los inconversos, tenemos una esperanza en quien tiene el poder. Y eso lo podemos ver en un acto tan de la vida diaria como el sepelio de una persona. Fíjate que la muerte impacta igualmente, alcanza igualmente a los creyentes y no creyentes. ¿Y sabes qué? Se muestra la confianza en el Señor por la desesperación que viven las personas a las cuales le ha fallecido un ser querido. No significa que no le duela, pero tenemos que confianza. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, el camino estrecho, el camino arenoso, el camino resbaloso. Yo recuerdo que inclusive cuando se está subiendo uno necesita de un bastón, y en algunos momentos llegamos a agarrarnos de la cola de los caballos y de la mula. ¿Saben qué? Que subiendo no patean. Apunten eso. Subiendo ellos no patean, pero no lo hagan. No vaya a ser que haya un tema de cálculo ahí. Y es muy importante cuidarse de algo tan normal como el resbalar. No se dormirá el que te guarda. ¿Cuál es el tema? Ahora mismo nosotros, yo dirijo una empresa, tenemos una empresa familiar y hemos contratado un local adicional en una plaza. Y la plaza tiene seguridad. ¿Cuál es el problema con la seguridad? Que la seguridad, cuando no está chateando, está durmiendo. Cuando no está chateando, está durmiendo. Entonces, en términos reales, ¿qué tan atento, qué tanto podemos confiar en este tipo de protección? Muy poco, muy poco. Más bien son recursos disuasivos, esperando que algún atacante o quien pretenda hacer daño se desanime cuando ve una persona armada que pudiera representarle un peligro. Pero lo cierto es que el problema con los que vigilan es cómo nosotros garantizamos que estén atentos a su trabajo. Muchas veces nos damos cuenta, y en muchos de los casos trágicos de la sociedad, cuando preguntamos, ¿y qué fue lo que pasó? Que regularmente matan al pobre vigilante. Entonces me dicen, no, que él se durmió y perdió la capacidad de protegerse a él y de protegernos a nosotros. Pero ¿saben algo de Dios como nuestro cuidador? No se dormirá el que te guarda. Cualquier cosa que llegara a sucederte, no fue que Dios no estaba atento, no es resultado de que él estaba en el baño, no es resultado de que fue una situación nueva que se le escapó. No, tú debes tener la confianza de que pase lo que pase en tu vida y en tu familia, en momentos de dificultad, no escapan al control ni al cuidado de Dios. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esto no puede estar hablando de dos etapas diferentes del sueño o del cansancio o del agotamiento o de lo rutinario o aburrido de un trabajo. ¿Qué pasa?
que en un momento dado él empieza en un proceso ahí, como que se le duermen los ojos, que se le van haciendo pesados hasta que ya termina durmiendo a pata suelta. Esto no va a pasar ¿con quién? Con el Señor. Con el Señor. Y aunque nosotros somos tan propensos a preguntarle, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que pasara tal cosa en mi vida? ¿Es que tú no tenías cuidado de mí? Sí, Él tenía cuidado absoluto de nosotros, y Él en su sabiduría y en su poder y en su justicia y en su misericordia permitió que sucediera. Lo vemos en la vida de Job. No fue que el diablo se movió más rápido que Dios cuando atacó de manera visceral a Job. No, Dios estuvo siempre en control y atento. He aquí, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda en manera particular. Pero también dice el versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda, ¿a quién? Dios tiene la capacidad de protegernos en lo individual y en lo colectivo. Y déjenme hacer una pregunta. De los grupos de la sociedad que menos salen en las noticias, producto de daño por terceros, de accidentes, de asaltos, de robos, violaciones, todo eso, ¿cuál es el grupo de más baja repercusión? Los cristianos. ¿Por qué? Porque dejamos siempre un hermano en la puerta, porque revisamos la puerta cuando nos acostamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos guarda. Inclusive, aunque vivamos en los mismos lugares deprimidos que las demás personas que sí lo viven, Dios es el que nos guarda en lo personal y también en lo colectivo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Si es tu sombra a tu mano derecha, es porque Él es el que te va flanqueando por la vida. Él es tu franqueador. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Fíjate que el día y la noche representan dos peligros importantísimos para los viajeros. De día, el sol, ¿qué hace? Te quema. Y de noche, ¿qué hace la luna? Está documentado que el dormir a campo abierto en la nube tiene unos impactos en la persona. De hecho, de ahí viene el término lunático, de donde por el efecto de dormir a la intemperie, y fíjate que las personas, aunque duerman a la intemperie, ¿qué se ponen regularmente? ¿Algún tipo de techo? ¿Para la lluvia? No, para protegerse inclusive de los rayos de la luna que todavía no han sido comprendidos en su justa dimensión. Y aunque nosotros practicamos en estos tiempos en que hay superlunas, lunas azules y diferentes colores, los observamos, pero no nos exponemos a. Entonces, los marineros, algunos que son viajeros, ellos tienen su cuidado a la hora de dormir, porque hay aspectos en que tanto el sol de día como la luna de noche, así como los cambios de temperatura elevada del día y sumamente bajas de la noche, son peligros importantes para los que viajan, y por eso se requiere regularmente de especialistas que nos apoyen. ¿Qué yo necesito para el viaje? No, tú nada más te pones unos tenis y te vas con un poloché. No, pero cuando tú te pones a ver, hay una serie de implicaciones del tipo de ropa para el día, del tipo de ropa para la noche, de cómo vas a dormir, de cómo te vas a proteger. Yo he leído ya varios artículos sobre este aspecto del impacto de la luna. Claro, eso no guarda nada con estas leyendas y con esta fantasía e historia de terror de hombre lobo, ni de Goku, ni ninguna de esas cosas.
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Para el que va viajando en campo abierto, desde las 6 y tanto de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde, ¿qué va haciendo el sol? Golpeando, golpeando, golpeando. Inclusive, fíjate que hay personas que llegan a enloquecer. Estas personas que se han aventurado en viajes, en embarcaciones de ninguna preparación o de poca preparación, ¿qué es lo que vemos cuando estas personas son rescatadas? Algunos están en estado de locura. ¿Producto de qué? Del sol. Porque tú dices, mira, yo quiero ir a la playa y tomar sol. Sí, pero tú haces así, tú vas a la playa y tomas sol, y vas y te bebes un refresco, y vas y te metes al agua. Pero mira, cuando ese sol empieza ahí, horas van y horas vienen, no importa inclusive la ropa que tú tengas, el calor se puede volver abrasador. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará ¿de cuáles males? ¿De cuáles males te va a cuidar el Señor? ¿De cuántos? De todo mal. Recuerda, Jehová te guardará de todo mal. Y al siguiente párrafo hay una declaración que necesita un poco de explicación. Él guardará tu alma. Él da unas garantías de que Él va a proteger nuestro ser, de que Él va a proteger nuestra vida, pero de manera particular, Él va a proteger ¿qué? Nuestra alma. Él no necesariamente se compromete a protegernos de ciertos daños físicos. De hecho, por eso tenemos los registros de los mártires en la historia, personas que fueron torturadas, fueron desmembradas, quemadas, aserradas. Lo vemos en el capítulo 11 de los Hebreos, pero también la historia nos registra, la historia de la iglesia, casos como Cristiana y Felicidad. Les recomiendo apunten ese nombre para que lo busquen, Cristiana y Felicidad, que en medio del circo romano fueron atacadas por una vaca o un ganado furioso. Creo que era una vaca. No sé qué característica tenía la vaca que las atacó de manera persistente. Y mientras la atacaba la vaca y ella caía producto de las cornadas, ella volvía y se paraba y preguntaba, ¿dónde está la famosa vaca? Cristiana y Felicidad, léanse esa historia. ¿Y qué resulta? Ellos finalmente murieron producto de los ataques o de las fieras o de lo que fuera, pero su alma tuvo la garantía delante del Señor. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué es lo que resulta? Que muchas veces nosotros tenemos medidas de protección, tenemos inclusive, pagamos seguridad privada o disfrutamos en alguna medida de la seguridad que nos ofrece la sociedad a través de las diferentes agencias y recursos. Pero hay un momento que te dicen, miren, le estamos avisando que a partir de tal fecha vamos a retirar tal seguridad. Nosotros que vivimos en algunos lugares vemos que cuando recrudecen los ataques de los ladrones y algunos tipos de abuso, la policía se concentra en ese lugar, pero una vez logrado, llamémosle lo que era el cometido de esta acción de protección de la policía, ¿qué hacen ellos en el tiempo? ¿Qué hacen? Simplemente se desconectan porque no tienen la capacidad de. Y aquí nos dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y ¿qué? Y para siempre. Hermanos, deberíamos los creyentes entrar en el estado
de paranoia y de locura en que entran las sociedades. Deberíamos los creyentes, frente al inicio de situaciones impredecibles como estas, decir, es que no tenemos que ir del país, no tenemos que ir del país, tenemos que venderlo todo, y entramos en esa ansiedad colectiva. Este tipo de ansiedad es producto de que no se tiene un ayudador, de que no se tiene la confianza en quien te socorra, ni en la calidad de, donde tú tampoco tienes la garantía de la dedicación quien te protege, pero no solamente la dedicación, sino también la capacidad, porque producto del cansancio, ¿sabe lo que pasa? Se duermen. ¿Cuál es uno de los peligros que hay para las personas que vigilan cámaras de seguridad? Que la monotonía produce que los eventos le pasen por el frente y ellos no se den cuenta. Dios nos puede proteger de todo mal y toda situación, aún de los efectos de la naturaleza. Él nos guarda de que de todo mal. ¿Y cómo termina el Salmo? ¿Cómo termina? Desde ahora y para siempre. Hermanos, ¿somos nosotros afectados por las cosas que impactan a nuestro país? Sí. Pero nosotros tenemos una diferencia. Es que nuestro socorro viene ¿de quién? De Jehová. ¿Qué hizo Él? Los cielos y la tierra. Hoy podemos estar pegados con alguna autoridad y mañana esa autoridad es desechada, pero Dios nos cuidará desde ahora y para siempre. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que vivamos en confianza, en prudencia, y que para nada se agite nuestra alma, especialmente por los que disfrutan propagar temor o tienen planes de pescar en ríos revueltos. Nosotros no somos el blanco de estas situaciones que se presentan, porque nuestra confianza está puesta ¿en quién? En el Dios de Israel. Señor, pedimos que tu gracia sea con nosotros y que nosotros no sucumbamos, Señor, frente a los peligros, a los mensajes, a la incertidumbre de una sociedad que va de mal en peor porque no te conoce y que eventualmente alcanzará su grado de maldad, pero nosotros confiamos en ti. Ayúdanos a vivir en esta realidad, Señor. Ayúdanos a no perder el sueño, ayúdanos a no desvelarnos, ayúdanos a no preocuparnos más de lo que tú nos demandas, Señor, y que podamos siempre transmitir a los demás la confianza y la bendición que es tenerte como nuestro socorro. En el nombre de Jesús, amén.